Bueno, cuéntenme, ¿quiénes sí pudieron hacer los ejercicios? ¿A quiénes les costó mucho? ¿Qué fue la parte que más les costó? Háblenme un poquito de eso. Yo creo que no me acordaba nada. Así que me puse a mirar unos tutoriales y ahí entendí cómo se hacía, cómo explicaban todo, cómo sacar el volumen, la densidad, la masa si no la tenía. Así que, Bien. y después los hice, no sé si quedaron bien, pero entendí cómo se hacían y todo, bueno, me gustó. Bien, ahora los vamos a corregir entre todos, ¿sí? Yo salvo que yo ponga trabajo práctico evaluativo, está bueno que me los manden porque yo los puedo ir revisando y puedo hacer correcciones particulares, pero como este es el primero, vamos a trabajarlo entre todos juntos a ver qué fue saliendo, ¿sí? Y después a partir de ahí vamos a ir viendo cómo irlos resolviendo solos. ¿Les parece? Bien, yo acá los tengo, sí. Un segundo. Me dio como tos. Ahí está. Vamos a admitir a la compañera primero. Acá está. Avísenme cuando empiezan a ver la pantalla, así trabajamos los ejercicios entre todos. Ahí se ven. ¿Ahí se ven? Perfecto. Sí. Bien. Cuando nosotros trabajamos este concepto de densidad, ¿se acuerdan que densidad no es lo mismo que peso? O sea, cuando uno le dice a alguien qué denso que sos, en nuestro léxico quiere decir que pesado, pero en realidad no tiene que ver esto, este concepto de peso no tiene que ver con densidad directamente. La densidad es esta relación que va a existir entre el volumen que ocupa una cosa y la masa, que eso sí es el concepto que más relacionamos nosotros con peso, ¿sí? La masa esta es la que vamos a medir en gramos y el volumen que va a ocupar es el espacio físico que ocupa esto, lo vamos a medir en centímetros cúbicos, que es equivalente a mililitros, por eso nos da lo mismo en este caso. Entonces, sabiendo ya esta parte, nosotros podemos empezar a deducir que algunas cosas son más densas o menos densas independientemente del tamaño que tengan, ya que en realidad lo que tenemos que ver es la relación que existe entre esta masa, es decir, entre lo que van a pesar en gramos y el volumen que van a ocupar, ¿sí? Por eso decíamos la otra vez, si ustedes tuvieran la posibilidad, de hecho, si fuera verano les diría, pero por ahí todavía está medio frío para hacerlo, pero si ustedes tuvieran la posibilidad, uno puede arrojar diferentes objetos al agua, a la pileta, a cualquier balde, y se va a ir dando cuenta que el tamaño no tiene nada que ver. Hay un dibujito muy interesante que ven mis hijas, yo siempre relaciono con cómo se le enseña a los chicos, porque a veces ayuda este concepto a que nosotros, que somos un poco más cerrados, nos vayamos ayornando de estas nuevas técnicas. En el dibujito, la nena que pregunta todo, obviamente, tira cosas al piletín, a la pileta de su casa, del patio. Y dentro de esas cosas que va tirando, tira una sandía y tira uvas. Y a simple vista, uno lo primero que pensaría es que con lo que pesa la sandía, entre comillas, su masa, y con el volumen que ocupa, uno piensa que se va a ir derecho al fondo y que la uva, porque es pequeñita, va a flotar más. Pero resulta que eso no tiene nada que ver, justamente. ¿Por qué? Porque el tema es que la densidad va a ser esta relación que tiene. Si el objeto tiene una masa elevada, es decir, entre comillas, si pesa mucho, y lo tiene en un volumen o en un centímetro cúbico pequeño, ¿sí? La densidad va a ser mayor, por lo que ese objeto se va a hundir. ¿Mayor que qué? Y si estamos hablando de agua, va a ser mayor que el agua, por lo cual ese objeto se va a hundir. Hay veces que está medianamente equiparado, es decir, un poco se parece y un poco no, ¿sí? Y entonces lo vamos a tener equiparado la densidad del agua con la densidad de este objeto en particular, por lo cual se va a hundir un poco y otro poco también como que se va a mantener, no se nos va a ir al fondo derecho como si fuera plomo, ¿no?
tenemos dos tipos de objetos más. El que tiene una densidad inferior al agua, pero así todo es lo suficientemente denso como para sumergir cierta parte de su cuerpo, como es el caso del C. Y también tenemos otros que son absolutamente menos densos que el agua, por ejemplo, como las tablas de telgopor que uno tira para bañarse, ¿no? O, por ejemplo, un flotante de cualquier tipo que está relleno con aire, entonces su densidad va a ser inferior a la del agua, y es tan inferior que flota por completo, casi no hay porción que se sumerja. Tampoco es que queda suspendido, ¿no? No es Jesús caminando arriba del agua, no es que queda suspendido, sino que un poquito se hunde, pero es tan ínfimo eso que se hunde que a uno le parece que flotara al 100%, ¿sí? Entonces, esta cuestión de la flotabilidad, en realidad, nosotros lo tenemos que trabajar desde la densidad. Hay otros líquidos que son más densos que el agua, como es el caso de que, a ver, ¿qué elementos tenemos más denso que el agua? Profe, disculpe, le escucho todo cortado, no entendí en sí. ¿Todos me escuchan Hola. cortado? No. A la ¿No? compañera se la escuchaba como entrecortada. Pero va a salir y volver a entrar entonces. A lo mejor mejora la conectividad. Bien, decía, para el resto. ¿Qué objetos creen o qué elementos creen ustedes que son más densos que el agua? ¿Un tornillo? Totalmente, sí. ¿Qué más? ¿Algo líquido que se les ocurra más denso que el agua? ¿El aceite? ¿Quién queda arriba, el agua o el aceite? El aceite queda arriba. Aceite. Es más denso el agua. Es más densa el agua, muy bien. Es El más densa el azúcar. agua que el aceite. Sí, el azúcar, muy bien, es más densa que el agua. El detergente, por ejemplo, nunca pusieron en algún recipiente detergente, se va derecho al fondo, porque es más denso que el agua. ¿Esto qué quiere decir? Que en el poquito de detergente que yo puse, hay mayor relación, o sea, en menor volumen voy a tener más masa. Eso es lo que quiere decir que sea más denso que. En este caso lo estamos comparando con el agua. ¿Sí? Pero lo podríamos comparar con cualquier otro elemento. Hay veces que, como les dije en la clase pasada, hay chicos que prueban hacer capas de diferentes elementos. Entonces, en esos elementos que se van a ir poniendo uno sobre el otro, no se van a mezclar, no se van a homogenizar, sino que van a quedar en estas capas. ¿Por qué? Porque son mezclas de tipo heterogéneas, ¿no es cierto? Pero además hay diferentes densidades, porque a lo mejor si yo pongo agua y colorante, ¿sí? Bastaría con mezclar un poquito para que parecieran de la misma densidad. Y luego de un tiempo la decantación va a hacer que el colorante baje, por lo cual esa densidad es ínfima la diferencia, podría llamarse como el cubo B, digamos en este caso, pero después de un tiempo me doy dando cuenta que es suficientemente más denso como para empezar a descender. ¿Sí? ¿Para qué nos serviría esto? A ver, yo digo, este mismo ejercicio, esta imagen que yo estoy viendo como enfermera, ¿para qué me sirve? ¿Qué creen ustedes? ¿Qué aplicación le podríamos dar? Sí. Los puffs que se usan Sí, para muy saber si bien. está lleno, vacío. Bien, con los aerosoles, por ejemplo. Hablábamos de que los gases son de estos elementos que se pueden comprimir, ¿no es cierto? Entonces, yo dentro de un desodorante, por ejemplo, en el caso de enfermería, dentro de uno de estos aerosoles o puff que nosotros usamos para medicar aerolizadamente, nosotros podemos no saber cuánto le queda, entonces no saber si el paciente va a pasar el fin de semana o no, si nos alcanza, si saber si pedir. Entonces, por ejemplo, lo sumergimos en el agua y nos va a determinar qué tan lleno está. ¿Y por qué? Y porque el gas comprimido
tiene un volumen y tiene una masa, ¿sí? Y al estar comprimido va a ser mucho más denso que el agua, cuando está lleno se nos va a hundir. Y mientras más flote, nos estamos dando cuenta que está menos denso, por lo cual hay menos concentración de esta sustancia dentro del recipiente, ¿sí? Y otra es algo mucho más, por ahí es extraño porque a lo mejor no estamos acostumbrados acá a tener centros de rehabilitación, pero el hecho de sumergir a las personas en piscinas para hacer rehabilitaciones de los miembros inferiores o para poder trabajar la musculatura poco a poco cuando se estuvo mucho tiempo recostado, ¿sí? Estos no son hidromasajes, sino es hidroterapia, ¿no? Que se hace terapia ocupacional, se vuelve al trabajo poco a poco, se hace en el agua. ¿Por qué? Y porque claramente el cuerpo, ¿sí?, tiene cierta densidad relativamente equiparada con el agua. ¿Por qué? Porque tenemos 70% de nuestro cuerpo con agua. Entonces un poquito nos hundimos lo suficiente como para poder trabajar, pero otro poco flotamos suficiente como para poder respirar, ¿sí? Entonces los músculos pueden manejarse mejor porque el cuerpo no se siente denso, ya que hay cierta flotabilidad relacionada con la densidad que tiene este cuerpo. De hecho, al contrario de lo que piensan todas las personas obesas no tienen mayor posibilidad de hundirse que los flacos. Porque la relación entre los centímetros cúbicos de todo su cuerpo en relación a la masa va a ser inferior, ya que la grasa pesa mucho menos, ¿sí?, que la musculatura. Por lo cual, los flaquitos en ese caso serían como las uvas, y los gorditos serían como las sandías, ¿sí? Entonces, hay cierta ventaja por ahí, entonces, en los flotadores naturales, ¿sí? No, el cohete se llaman así. Bien, entonces, ya sabiendo esto, ¿cómo nos quedaría este primer ejercicio? Dice que el cubo tiene la mitad de la densidad del agua. La mitad de la densidad del agua. ¿Dónde la pondrían ustedes? ¿Cuál sería? ¿El A, el B o el C? Yo puse el B. El B. No le puse el punto. A ver. Yo te escucho muy bajito. Hay alguien que está saludando, escucho muy bajito. Pero está por ahí. Escuchamos. Sí, yo puse el B también. Y en el, a ver, bueno, el que tiene la mayor densidad que el agua no duda nadie, ¿no? En ese estamos todos en el A. Y decimos que tiene la mitad de la densidad del agua y el otro que tiene la misma densidad del agua. Piensen bien en ese concepto. Si tienen la misma densidad. Se va a ir al fondo. Yo puse, Flotaría. en el primero puse el C y en el último el B. A ver, díganme la afirmación. ¿Cómo quedaría? El cubo tiene la mitad de densidad en el agua, lo puse en el C. Ajá. Y el que tiene la misma Y el densidad cubo tiene la misma densidad en el B. el B. Exactamente. ¿Por qué? Porque hay cierta flotabilidad. Profe, no escuché. El primero es el C y el tercero es el B, entonces. El primero, la mitad de la densidad es el C, ¿sí? Ah, sí. Y el tercero es el B, ¿sí? B. Cuando está bien. tiene la misma densidad, se va a mantener en la mitad del líquido. Cuando tiene Está la bien. mitad de la densidad, quiere decir que media parte es menos densa, por lo cual esa media parte va a flotar. Va a quedar sobre. Claro. Si fuera menos directamente, no la mitad, sino menos denso que el agua, flotaría por completo. Flota directamente. Claro. Exacto. No, está bien. Gracias. No, por favor, no hay problema. ¿Se entendió entonces ese? Sí, sí. Sí, profe. Che, ¿no me deja bajar? Ahí está.
Bien, ahora vamos a hacer el segundo. En el segundo dice que la densidad del objeto, ¿cuál era la fórmula de densidad? Decimos, densidad es igual a... Masa Masa sobre volumen. Muy bien. partido por volumen. Masa sobre volumen, muy bien. Dice, la densidad del Volumen. objeto es de 55 gramos. Perdón, queremos saber la densidad de un objeto que pesa, ¿sí? Que de masa tiene 55 gramos. Y que se sumerge en el agua. Acá el truco está en saber el principio de Eureka, el principio de Arquímedes, ¿sí? ¿Por qué? Porque yo no puedo saber cuántos mililitros ocupa, o sea, cuántos centímetros cúbicos tiene de volumen este objeto, hasta que mido cuánta agua había antes y cuánta agua hay después. ¿Sí? Aunque parezca una soncera, nosotros esto lo usamos para pesar a los bebés. Cuando los bebés son pequeñitos, los pesamos en la balanza solitos. Pero cuando tienen 1 año y pico que no se te quedan quietos, en la balanza chiquita ya no se pueden, y en la balanza grande no se te quedan paraditos sin agarrarse de algo. Lloran, no se bajan, no se caen. Entonces, ¿qué hacemos? La pesamos a la mamá con el bebé y a la mamá sin el bebé. Y obviamente hacemos la resta. Si bien no estamos hablando de densidad, estamos hablando de un principio de comparar, ¿sí? En el mismo momento, pues si la pesamos el otro día, la mamá se puede haber comido un lechón entero, pero pesar en el mismo momento, ¿sí? Un objeto con y sin. Acá pasaría lo mismo con el volumen. Yo tengo 22 mililitros de base. Cuando yo agrego el objeto, automáticamente se transformaron en 26 mililitros. ¿Por qué? Porque el volumen que se desplazó es equivalente al volumen del objeto que introduje. ¿Sí? Entonces, la fórmula nos quedaría 55 gramos sobre 4 mililitros, que es la diferencia entre los 26 que tengo ahora y los 22 que tenía antes. Yo no saqué la cuenta, así que, bueno, pero ahí es una división sencilla. Lo que es importante que ustedes entiendan que yo tengo gramos por mililitro. Así se lee. A pesar de que esa barra que nos queda al lado representa una división, se lee por. Entonces yo digo que tengo 55 gramos dividido 4 mililitros. ¿Cuánto nos da? 13.70. 13,75. Bien, yo tengo 13,75 gramos por mililitro. Así se lee, gramos por mililitro. Y se representa, yo no sé si puedo escribir acá, a ver, acá me parece que me deja, voy a escribir acá abajo. Entonces se representa, 13 me dijeron, ¿cuánto? 75. ¿75? Gramos por mililitro. Así se representa. ¿Y de qué me serviría saber eso? Fíjense, hoy como tareita, cuando vayan a su botiquín o a su heladera o donde guarden los remedios, y fíjense ustedes que todos los remedios vienen con cierta concentración. Algunos vienen con una concentración en porcentajes, que ya lo vamos a trabajar en la siguiente unidad, todavía no, y otros vienen con concentraciones por densidad. ¿Por qué vienen con densidad si yo estoy tomando solamente un fármaco? Porque hay algo que se llaman excipientes, que son aquellas sustancias que hacen que el medicamento pueda mantenerse en este estado. Por ejemplo, el jarabe de los niños o un comprimido de determinado medicamento. Uno dice, estoy tomando ibuprofeno 400. Sí, son 400 miligramos. Y como vienen en una cápsula ya armada, a nadie le importa saber en cuánto está contenido. Pero antes, piensen ustedes en la farmacología vieja, yo ponía el polvito de ibuprofeno en una balanza para saber cuánto representaba. Después se armaron los comprimidos y por eso se llaman comprimidos. Se comprimió este polvo que contiene el medicamento de tal manera
que yo lo pueda tomar en algo que nosotros decimos pastilla, ¿sí? Pero que es un comprimido de ibuprofeno. Comprimo el ibuprofeno en un comprimido. Ahora, cuando yo tengo 400 miligramos de ibuprofeno, los tengo en determinada cantidad de sustancia que lo contiene. Porque hay polvos que hacen que, por ejemplo, el conservante, los almidones, un poco de líquido que tuvo que tener para juntarse, ¿qué hacen? Estos se llaman excipientes, que hacen que yo lo pueda tomar en formato de pastilla. ¿Sí? ¿Me siguen hasta acá? Sí. Bien, porque fíjense que el ibuprofeno viene en comprimidos, viene en jarabe, viene en cápsulas y también viene en ampollas. ¿Sí? Lo podríamos usar por una vía endovenosa bien diluido, por supuesto, porque es bastante fuerte. Entonces, estas presentaciones son diferentes, pero a lo mejor en todas tengo 400 miligramos de ibuprofeno. El tema es en cuánta cantidad de líquido o de polvo yo tengo esa concentración. Entonces, estas concentraciones nos ayudan a nosotros a entender, por ejemplo, cuando yo tengo que administrarle la mitad de la medicación o en cuánto lo diluyo, cuánto medicamento tengo en cada mililitro. ¿Se entiende? Para eso me sirven las densidades. ¿Me siguieron hasta acá? Sí. A mí me perdí un poco, Bien. sinceramente. No se hagan problema. La densidad lo que determina es cuántos gramos de algo tengo en qué volumen. ¿Sí? Supongamos que... ahí está. ¿Quién ha preparado polvitos de amoxicilina para tomar en jarabe? ¿Alguna vez preparan amoxicilina, cefalexina, alguno de esos que vienen en polvo y que les dicen la marquita llenar con agua hasta acá? Que ustedes baten y tienen que volver a llenar hasta la marquita. Bien, ¿por qué es tan importante lo de la marquita? ¿Por qué no lleno el frasco entero? Porque yo de eso voy a sacar a lo mejor 5 centímetros cúbicos. La cantidad de polvo sigue siendo la misma. Por lo que, si yo lo diluyo hasta la cantidad de mililitros, supongamos que tengo 5 gramos de amoxicilina, y dice diluir hasta acá. A ustedes les dicen diluir hasta acá, pero no les dice cuánto tenemos. Pero a lo mejor en líquido terminamos teniendo 20 mililitros, porque las muestras son chiquitas, o a lo mejor es más grande y tengo una de 50. ¿Para qué me sirve saber entonces esta relación entre el polvito, que era el medicamento concentrado, y esta agua que le agregué? Porque cuando yo tenga que darle a mi hija, o a mi hijo, o a quien sea, o tomarlo yo, voy a tener que sacar con el vasito 5 centímetros cúbicos. ¿Y por qué 5 centímetros cúbicos? O 3, o lo que me haya indicado el médico. ¿Pero por qué tan importante saber eso? Porque en esa cantidad de mililitros del medicamento preparado, yo tengo la concentración exacta de medicamento que le tengo que dar a mi hijo. Si yo le hubiera puesto más agua, es lo mismo que me pasa con un jugo. Si el jugo viene para preparar en 1 litro y yo lo preparo en 2, va a estar muy diluido. Entonces, en cantidad de líquido estoy tomando lo mismo, pero en cantidad de polvo, de jugo concentrado, estoy tomando menos. ¿Por qué? Porque lo diluí en mucho más. En esto pasa lo mismo, pero fíjense que con el medicamento importa muchísimo, porque si yo le doy los 5 centímetros que me dijo el doctor, pero me pasé cuando llené el frasquito, la cantidad de medicamento es la misma, ¿sí? Del medicamento es la misma, pero está disuelto más cantidad de líquido, por lo que cada poquito de líquido va a tener menos droga de la que debería. Esto es fundamental, ya que en pediatría nosotros tenemos que manejar dosis pequeñas. Y si yo creo que estoy dándole esa cantidad y le estoy dando diferente el medicamento, hay dos opciones. Si está muy concentrado puede ser tóxico, y si está poco concentrado puede no servirle para nada. ¿Sí? ¿Vamos a hacer la prueba?
en nuestras casas con cualquier otro elemento. Para que me entiendan esto de qué quiere decir densidad. Ustedes, cuando terminemos la clase de hoy, van a hacer, ¿tienen otra clase después de mí? Sí, bueno, después de que terminen la otra clase, porque si no me... bueno, sí, porque si no me van a retar. Después de que terminen la práctica profesionalizante, van a agarrar un vaso, ¿sí? Del que tengan dos iguales, vaso o taza. Yo porque en mi casa hay uno de cada uno, por eso digo, tienen que ser los dos iguales. ¿Sí? A uno de los vasos le vamos a poner una cucharada de azúcar y medio vaso de agua nada más. Al otro le vamos a poner una cucharada de azúcar, pero lo vamos a llenar. En nuestra cabeza lo que tenemos que entender es que este azúcar puede estar siendo la droga o el medicamento que nosotros necesitamos administrar. ¿Sí? Después de que prepararon esos dos recipientes, esos dos vasitos iguales, pero uno tiene la mitad del agua que el otro y la misma cantidad de azúcar en los dos, los van a probar. Parece una tontera, ya sé lo que va a pasar, pero los van a probar. Y quiero que les quede grabado de por vida que justamente ese trago va a ser mucho más dulce en uno que en el otro. Entendiendo este concepto, ustedes entienden que si yo no diluyo bien los medicamentos, el mismo trago va a tener más o menos medicamento de lo que corresponde. Es como cuando tu hija te agarra el mate y te lo llena de azúcar. Una cosa así, un poquito sí. antes. Es una cosa así. Es la misma cantidad de agua, pero con más o menos azúcar. En este caso vamos a hacerlo al revés. El soluto, que sería ¿cómo se llama? El azúcar, ¿sí? Va a ser en la misma cantidad, pero el solvente va a ser en uno una medida y en otro va a ser el doble de medida. ¿Sí? Ya sé que es obvio y ya sé que entendieron lo que va a pasar, pero pruébenlo porque este concepto hace de que ustedes entiendan que este medicamento, si yo lo diluyo mal, no va a cumplir el efecto. A lo mejor una no tiene gusto a azúcar y la otra está dulce. Con eso debería ser suficiente para que si ustedes piensan en reemplazar este azúcar por medicación, que es lo que hacemos cuando preparamos el jarabe de los bebés, ¿sí? Si nosotros nos pasamos de la línea, le estamos dando menos medicación. ¿Sí? Esto nos pasa con toda la medicación, no solo con los jarabes. Con los jarabes es lo más fácil de visualizar, pero nos pasa con toda la medicación si nosotros no la diluimos como corresponde. ¿Sí? Bien, hacemos rapidito el tercero y ustedes después se quedan haciendo este ejercicio mental, ¿sí? Entonces dice, ¿cuál será la densidad de mi infusión? Quiere decir mi preparado, mi café, mi té, lo que sea. Si lo preparé al café con 15 gramos de café, es un montón 15 gramos de café, pero bueno, ya había puesto los valores. 15 gramos de café y 250 mililitros de agua. ¿Qué me está diciendo? Acá me da los dos valores, facilísimo. Yo tengo que saber qué tan denso me quedó este café. El qué tan denso me va a decir si está muy diluido o está muy puro. ¿Sí? ¿Cuánto les dio? 0,06. 0,06 gramos. Muy bien, 0,06, perfecto. Y ninguna me dijo 0,6 porque los ceros después de la coma no sirven, ¿no es cierto? Muy bien. Estoy muy orgullosa del grupo. Muy bien. Fíjense que en realidad el mayor problema se plantea cuando uno no capta bien los valores que tiene que poner de qué lado cada uno. Pero es sencillo si ustedes saben, ¿sí? Y entienden qué quiere decir densidad. ¿Sí? ¿Qué tanto volumen ocupa determinada masa? Entonces, si pensamos en esa pregunta que nos hacían cuando éramos chicos, que ¿qué pesa más? Si 1 kilo de plomo, 1 kilo de pluma, la respuesta es, pesan lo mismo, pero, o sea, tienen la misma masa, pero claramente el volumen va a ser diferente.
porque la densidad del hierro es muchísimo, pero muchísimo mayor que la de la pluma. ¿Sí? ¿Se entendió? ¿La que estaba perdida se orientó? Sí, sí. Sí, no, yo voy a preguntar una y mil veces, prefiero eso Me antes que parece después fantástico. recurrir a YouTube. Me parece fantástico. La idea es que ustedes aprendan, la idea es que ustedes entiendan el concepto, no que se lo estudien de memoria. Porque la fórmula de densidad se me va a olvidar si yo no entiendo qué es lo que estoy calculando. Si yo pienso, a ver, es la relación entre el espacio que ocupa y lo que pesa el objeto, y digo pesa entre comillas porque está mal usado, sino que es la masa del objeto, ¿sí? Si yo entiendo ese concepto, va a ser fácil de poder aplicarlo por más que me olvide la fórmula de densidad. Y cualquiera de los valores que me esté faltando, porque ahora hicimos 2 ejercicios sencillos, pero puede ser que yo les haya dado la densidad y no les hubiera dado el volumen o no les hubiera dado la masa. ¿Y cómo se hace? Eso es sencillísimo, yo se los voy a hacer acá. Yo tengo A, ¿a dónde está el igual acá? A es, ay, no me anda el igual, ahí está, sí. A es igual a B, ay, me salieron 2 de encima. A B sobre C, ¿sí? ¿Hasta ahí estamos? A sería la densidad, sí. Es igual a B, que representa la masa, sobre C, que representa el volumen. Esto es para densidad o para cualquier otra fórmula. Lo que vamos a hacer es un pasaje de término. ¿Cómo paso yo la C para el otro lado? Supongamos que lo que no me dijeron es el volumen. Pasa multiplicando. Bien, entonces queda A por C igual a B, ¿no es cierto? Y después... serían C sobre D. Ay, ya me B perdí sobre con A igual a C. C es me lo sé igual con a... más y volumen, era. Porque acá yo B lo que estoy sobre A. Exacto. A B sobre A, ¿sí? Ese sería para deducir la C, E que es lo que no intercambiás. tenemos. Exacto. Sería fácil pensarlo intercambiar, pero es importante que ustedes entiendan por qué se intercambia, porque algunas veces no se puede, ¿sí? Y en el caso de que sea la B, lo que me esté faltando... C por A. ¿Sí? Ya lo tenía hecho acá. C. A por C, ya despejé. ¿Se dieron cuenta? Ya me quedó del otro lado, no importa de qué lado esté la X, mientras que quede todos los números que sí tengo, es igual a la X solita, ¿sí? Esta es la manera, esto es la manera de resolver cualquier fórmula. El pasaje de términos nos sirve justamente para eso, y este es un pasaje sencillo, tiene nada más que 3 elementos en donde uno es el resultado, ¿sí? Y tenemos 2 que se están dividiendo, por lo cual es sencillísimo saber que cuando paso uno se está multiplicando. ¿Sí? Entonces, y no se puede, sí, hola. decime. ¿Y no se puede hacer A por B igual a C? ¿Por qué? A ver, si yo dijera, ¿cuál es la que te falta? ¿La C? Sí. Si yo lo que quiero hacer es la C tiene que quedarme despejada. ¿Sí? Y la A está de este lado y la C está de este lado, como está acá. Entonces, sí o sí, yo lo tengo que hacer es despejar la C. El tema es que la B, que está arriba, nunca se puede pasar para el otro lado. Ese es el problema. Entonces, cuando yo tenga que despejar B, B siempre me queda de este lado, como lo hicimos en este ejercicio. Entonces, para despejar C, primero paso la C y después devuelvo la A. Claro. La parte de abajo, sí, pero la de arriba no se puede. Está bien. Gracias. No, por nada. Esto es reemplazable fácilmente
con cualquier número. A ver, ¿dónde estoy acá? Reemplazable fácilmente con cualquier número. ¿Nosotros qué podríamos saber? Podemos decir que 3 es igual a 15 sobre 5, ¿no es cierto? Para que puedan encontrarle una lógica. Entonces reemplazamos la A con el 3, la B con el 15, la C con el 5, ¿no es cierto? Entonces vamos a ver si se cumple. Si yo quiero despejar, si yo lo que tengo es el 3 y no tengo el 5, ¿qué voy a hacer? 15. Yo tengo Lo X. multiplicás. Claro. Tengo X, ¿y por qué voy a tener X? Porque en Sería realidad lo que A quiero por C. Exacto, tengo 15, muy bien, por A, que sería 3, es igual a 15, ¿no es cierto? Sí. ¿Sí? Hasta acá, el primer paso lo tengo que hacer, y después entonces digo que X, y como el 3 está multiplicando, va a pasar dividiendo, 15 es igual a, X es igual a 15 sobre 3. ¿Y cuánto me da? X es igual a 5, por lo cual me estoy dando cuenta que se cumple la regla. Si vos lo cambiás, probá a cambiarlo y te va a dar números que no tienen nada que ver. Entonces, siempre que duden, háganlo con números sencillitos, ¿sí? 6 dividido 3 es igual a 2, por ejemplo. Entonces, probá a ver, decir, ¿estaré pasando bien los términos? Hacelo sencillo. Probá a cambiarlos con un número que vos conocés. Todos sabemos cuánto es 2 dividido, así. No pongan números que te den iguales, o sea, 2 dividido 1, por ejemplo, no te sirve, porque te queda uno de los dos lados y por ahí se te hace confuso. ¿Sí? Pero con números sencillos como 6 dividido 3 es igual a 2, o 2 es igual a 6 dividido 3, lo pueden hacer sin ningún problema. ¿Se entendió cómo resolverlo? Y profe, ¿las conversiones de unidades se van a dar también como ejemplos o todavía no? No es que la quiera complejizar yo, pero... No, No, porque me todavía asustó cuando vi alguno. No, todavía no, quédense tranquilas. Por si se nos termina, miren el power de hidráulica.